A Él sea la gloria. Amén. Amén. Hermano, que la gracia y la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes en esta mañana. Es un gusto que nos podamos reunir una vez más para adorar el nombre del Señor y de nuestro Salvador. Dice la Biblia en el Salmo 122, yo me alegré con los que decían, vayamos a la casa del Señor, dice la Nueva Traducción Viviente. Yo me alegré con los que decían, vayamos a la casa del Señor. Y espero de que usted esté alegre de estar hoy aquí. Y de manera en particular porque veremos varios hermanos que van a dar el paso público o el testimonio público de que su fe en Jesucristo es sincera por medio del bautismo. Así que un motivo más para agradecer a nuestro Señor en este día por su obra salvadora. Porque esta es la buena voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ese id lo metí yo, pero es dad gracias en todo. Oremos. Padre, en esta mañana nos encomendamos una vez más en tus manos mientras estudiamos tu gloriosa palabra. Oramos para que ella pueda obrar en nosotros de manera especial, para que ella pueda traer edificación a nuestras vidas, que ella pueda retar nuestras vidas, aquellos que te conocemos, que nos pueda llevar a analizar nuestra vida a la verdad de estos tres principios o estos tres imperativos que encontramos. Señor, pero también oramos por aquellos que no te conocen, para que tu palabra, Señor, pueda obrar en sus vidas y traer en ellos arrepentimiento. Señor, que ellos puedan entender que apartados de ti no pueden disfrutar del gozo. Señor, que apartados de ti, oh Dios, no pueden tener, su oración no será escuchada. Señor, y que puedan entender que apartados de ti no podrán dar gracias y sobre todo no estarán haciendo tu voluntad. Señor, están en tus manos para que tu Espíritu Santo obre en sus vidas. Señor, también oramos por el predicador, por mi vida. Señor, para que pueda predicar exclusivamente lo que enseña tu palabra. Señor, no los deseos de mi corazón. Señor, y que si es tu palabra pueda ser recibida por cada creyente, Señor, como proveniente de ti y pueda dar fruto. Señor, que el que tenga oídos para oír, oiga lo que Cristo tiene que decir a través de tu siervo a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento, mi hermano? Por lo que hemos estudiado hasta ahora, podemos concluir que el apóstol Pablo ha tratado de motivar a los hermanos de Tesalónica en esta última parte por medio de estos imperativos para que podamos reflejar el carácter o para que ellos pudieran reflejar el carácter de Cristo. Ahora nosotros como iglesia local, el Calvario, si queremos reflejar el carácter de Cristo, estos imperativos que el apóstol Pablo presenta a la iglesia de Tesalónica también tienen que ser parte de nuestra vida personal y congregacional. Esta carta, mis hermanos,
creo yo que tiene el potencial de ayudarnos a reflejar el carácter de Cristo. Así que ya que usted y yo tenemos el privilegio no solo de leerla, sino de estudiarla en el contexto de toda la Escritura, hermanos, debemos tratar o tener toda la disposición de poder vivir o practicar lo que Pablo está diciendo a esta iglesia de Tesalónica. Como ya mencionamos en el capítulo 5, desde el versículo 12 en adelante, Pablo da una serie de imperativos, es decir, una serie de mandatos. No son opciones, son mandatos que deben ser parte de cada uno de los que somos parte del cuerpo de Cristo. Con ello debemos estimularnos como creyentes para que podamos vivir de una forma correcta. En los versículos 12 y 13 que ya estudiamos, apuntaba a una relación correcta entre los pastores y las ovejas. Dios espera que los pastores se esfuercen en trabajar duro, en cuidar, en amonestar, en enseñar a las ovejas. Es decir, poner en la mente de las ovejas o de la grey la palabra de Dios o las verdades de Dios por medio de la predicación y del cuidado. Y por otro lado, Dios espera de las ovejas que reconozcan a los pastores, que los tengan por alta estima, por la labor, no por la persona, sino por la labor que ellos desempeñan. Yo lo estudiamos. Los versículos 13 y versículo al 15, del 13 al 15, aprendimos la responsabilidad que tenemos todas las ovejas entre nosotros. Es decir, que dentro de la congregación hay diferentes personas que deben ser tratadas de diferente manera. Todos, absolutamente todos, somos llamados a hacer un trabajo en equipo o un trabajo mutuo. Somos llamados a amonestar al desanimado o al indisciplinado, tomando como base Mateo 18:15. Somos llamados a amonestar al desanimado. Y hablamos de que es un desánimo, debe ser un desánimo temporal. Y somos llamados a sostener al débil. Y hablamos también que esa debilidad pues es algo que debe ser temporal. Y enfatizamos, no, que si yo estoy siendo amonestado, yo estoy siendo alentado o estoy siendo sostenido, pero yo también tengo que poner de mi parte. Es decir, debo tener un espíritu enseñable y dejarme amonestar, dejarme animar y dejarme sostener. Ahora, esto nos lleva a que pensemos en algo importante. Estas dos primeras áreas que hemos tocado hasta ahora tienen que ver con nuestra relación entre hermanos. Nuestra relación entre hermanos. Nos sostenemos, nos motivamos, nos estimamos, nos cuidamos, nos predicamos la palabra. Es entre nosotros. Pero cuando miramos los versículos que vamos a notar en específico el día de hoy y en adelante, quiero que notemos algo interesante. Es que ya no apunta a nuestra relación como cuerpo de Cristo, sino que apunta a nuestra relación como creyentes. ¿Con quién? Con Dios. O sea, Pablo primero nos habló de nuestra relación entre nosotros. Ahora, ¿cómo es nuestra relación con Dios? Delante del pastor de pastores, delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Leamos una vez más los versículos. Dice: estad siempre gozosos, orar sin cesar, dad gracias en todo. ¿Y por qué, pastor? Porque esta es la voluntad del pastor para con vosotros en Cristo Jesús. No, porque esta es la voluntad de Dios. Cuando yo pienso en Mateo 7, creo que es uno de los libros que todo aquel que es creyente debería examinar regularmente,
Porque es un pasaje muy conocido, pero Jesús allí sintetizándolo dice algo que llama nuestra atención. Jesús dice ahí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes entrarán, Señor? Según el Señor Jesús. Dice, todo aquel que hace ¿qué? La voluntad de Dios. Y aquí dice, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Que estemos gozosos, que oremos sin cesar y que demos gracias. Por lo tanto, el distintivo de la vida cristiana está fundamentado no en la Biblia que usted y yo tenemos debajo del brazo, no en cantar 2 o 3 canciones o 5 o 6 en la congregación, no en decir que yo soy cristiano, sino en la disposición de obedecer lo que Él pide de nosotros en su palabra. El mismo Jesús dijo, por sus frutos, no por la versión de la Biblia que usted lea, ni por qué tan bonita sea su Biblia, por los frutos serán conocidos. Y estos pasajes o estos 3 versículos escritos o que vamos a leer el día de hoy o que vamos a estudiar el día de hoy, nos presentan la responsabilidad correcta que tiene el creyente delante de Dios. Es más, le voy a decir algo, empieza con el primer versículo, estad siempre gozosos. ¿Cuál es el versículo más corto de la Biblia? Y todos dicen Jesús lloró. Y lo aprendí con un comentarista. Todos dicen Jesús lloró. Pero en el griego, en el idioma original, cuando Jesús lloró, en el idioma original son 16 letras. ¿Sabe cuál es el pasaje más corto de la Biblia en el idioma original? Es este, estad siempre gozosos. O sea que el énfasis no es que Jesús lloró, el énfasis es, estad siempre gozosos. No, es simplemente un detalle que quería compartir. No lo iba a decir, pero pues ya me acordé y se lo dije. Pero no es Jesús lloró el más cortico. En el idioma original, el que tiene menos letras es, estad siempre gozosos. Ese es el primer imperativo que encontramos aquí. No solo es una responsabilidad, sino es un privilegio. Usted puede morar por toda la Escritura, que es un mandamiento constantemente durante toda la Escritura. Por ejemplo, Filipenses capítulo 3, versículo 1, Pablo nos dice, por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. En el capítulo 4 de la misma carta, versículo 4, Pablo señala algo interesante. Pablo dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Y todos los que han estudiado las cartas pastorales o Filipenses, saben que Filipenses hace parte de las cartas pastorales, o otro nombre que se le atribuye son las cartas de la cárcel. Es decir, que Pablo escribió esa carta cuando estaba ¿dónde? En la cárcel. Y estando en la cárcel, no como la cárcel que tenía Pablo Escobar en su tiempo o el Chapo en su tiempo. Eran cárceles donde estaban amarrados. Y Pablo escribe desde la cárcel a los que están afuera, gozaos, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Y dice, bueno, ahorita vamos a hablar de esa palabra, regocijaos. Hermano, la repetición de este mandato en la Escritura debe ser algo que debe llamar la atención del creyente. Y quizás no lo repiten tanto porque en algunas veces puede ser difícil mantenernos gozosos, más cuando tenemos tantas tentaciones. Pero Dios se encarga de recordarnos constantemente, mira, tú debes mantenerte gozoso. Aunque la carne quiera jalar para otro lado, tú mantente gozoso. Porque tenemos en el Señor toda la gracia necesaria para vivir gozosos. Ahora, note algo interesante que debemos resaltar. El gozo permanente es algo que solamente los cristianos
pueden experimentar, perdónenme aquellos que no están en Cristo, pero no los puedo mentir. El gozo permanente es algo que únicamente los cristianos pueden experimentar. O los cristianos son exclusivistas, pues en cierta manera, yes, porque es que eso enseña la Escritura. Es que no es para todos y además no depende de que nosotros tomamos esa decisión. Dios en su soberanía lo especificó de esa manera. Lo segundo que podemos hablar sobre el gozo, que es importante, es que el gozo es permanente porque está ligado a la fuente del gozo, o sea, el Señor. Una vez más, Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos, no en el triunfo de tu equipo, no en tus capacidades intelectuales, no en tus hijos, gozaos en quién, en el Señor. No dice goces en las circunstancias que estás viviendo. No dice gózate en el dolor que estás viviendo. No dice trata de evitar el dolor, dice regocíjate o gózate en el Señor. Hermanos, a pesar de las dificultades que tú y yo podamos estar viviendo, encontramos la fuente inagotable del perfecto gozo en el Señor. Es decir, yo me estoy contento no por lo que estoy pasando, sino porque en lo que estoy pasando me puedo refugiar y regocijar en el Señor. Esa es la diferencia. Me gozo a pesar de las circunstancias que estoy teniendo. Filipenses 4:4 una vez más. Regocijaos en el Señor. Y dice el pasaje, de vez en cuando. Siempre. ¿Sabe que los incrédulos no pueden experimentar ese gozo? ¿Y sabe por qué? Y si tú que estás en Cristo me estás escuchando, no puedes experimentar ese gozo. No lo puedes experimentar porque tú no tienes la fuente del gozo dentro de ti. No tienes la fuente del gozo viviendo dentro de ti. El cristiano sí, esa es la diferencia. Nuestro Dios, que es fiel y verdadero y que cumple todo lo que ha prometido, vive en nosotros. Por lo tanto, en Él encontramos una fuente necesaria y fundamental de un gozo inagotable. Por eso solamente el cristiano puede regocijarse. ¿Sabe qué? La Biblia dice que el gozo es fruto ¿de qué? Del Espíritu Santo. Gálatas, vaya conmigo a Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25. Vamos a leerlo. La semana pasada no lo leímos. Lo mencioné un momento y la computadora me falló, o sea, mi cerebro me falló por un momento, mi memoria, y estaba confundido, no me acordaba si era Efesios o Gálatas, pero es Gálatas. Algunos de pronto que estaban despiertos se acordarán cuando me quedé patinando. 5, 22 al 25. Dice, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Ve por qué las divisiones de los versículos no son inspiradas? Yo no entiendo, yo a veces leo y yo digo, ¿por qué ahora? Aunque eso no debería decirlo, pero digámoslo ya que no entiendo por qué ponen el 23 ahí en medio de la fe y la mansedumbre, pero bueno, ya eso será otro día. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Está claro que solamente los verdaderos creyentes, los que están unidos a Cristo, tienen el privilegio de tener el Espíritu Santo morando en ellos y nos permite tener el gozo permanente como un fruto.
Es decir, en el creyente se tiene que evidenciar que ese creyente está en gozo. Note que dice que es fruto de quién. No dice que es fruto suyo. No dice que es fruto mío. Es el fruto del Espíritu Santo, es decir, es el fruto porque yo estoy unido a Cristo. Él permite que ese fruto fluya a través de mi vida. Es mi responsabilidad cultivar ese fruto. Fue dado ese fruto para que lo cultivemos. Fue dado ese fruto no para ponerlo en el bolsillo, sino para evidenciarlo. Que cuando la gente nos pueda ver, la gente pueda decir, pero mira, ve, tanto problema que hay, pero yo te veo a ti diferente. ¿Por qué? ¿Por qué yo veo ese gozo en tu rostro? Mire, cuando la gente te hace esa pregunta, te ha abierto una puerta gigante para que tú le prediques el evangelio. Pero si te ven con cara de limón, si hay dificultades y circunstancias, si te ven achicopalado todo el tiempo, ellos van a decir, este es uno igual que nosotros. Hermanos, de la misma manera como un árbol que está vivo puede dar fruto, la razón por la cual un creyente puede dar el fruto del Espíritu Santo, del gozo, es porque ha sido vivificado por el Señor. Porque está vivo. Perdóneme si estoy siendo demasiado repetitivo, pero tiene que quedar bien claro. Tenemos tremendo privilegio de vivir con gozo siempre. Es un tremendo privilegio. Y Dios en su misericordia se ha encargado de darlo a nosotros. Miren lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 13. Dios nos ha dado todas las herramientas necesarias para poder evidenciar. Romanos 15, versículo 13. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Para qué? O sea, el propósito. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahora, nótelo. El Dios nos llene de todo gozo y de toda paz. El creyente en medio de las dificultades tiene paz y tiene gozo. ¿Y cuál es el propósito de que usted esté lleno de paz y que usted esté lleno de gozo? Para que abunde en la esperanza. ¿Cuál es la esperanza del creyente? ¿Que los problemas se terminen mañana? La esperanza del creyente es que su Señor venga y lo levante en gloria. No es que los problemas se acaben, no se van a acabar. Perdónenme. Ese cuento, esa filosofía extraña que quiere meter por ahí que lo mejor está por venir, hermano, eso es pura enseñanza humanista. No, las dificultades van, usted sale de un problema y se mete en otro. Y eso es la ley de la vida. Desde que tengo uso de razón ha sido eso. Se sale de un problema y se mete en otro. Uno sale del problema de que es que me tengo que aguantar a mi papá y mi mamá porque no los aguanto, y entonces se casa y ahora tiene que aguantar a la esposa. Y luego tiene que aguantar a los hijos. Y cuando se van uno dice, por fin, ahorita tengo que aguantarme a los yernos y nueras y todo lo que venga por ahí. Nietos y toda la cuestión. Los problemas siempre van a estar allí. La esperanza del creyente es, Él va a regresar. ¿Y cómo nos sostenemos? Dice ahí, por el poder suyo, ¿cierto? Dice, por el poder del Espíritu Santo. Amigo que estás sin Cristo esta mañana, te lo digo con amor y te lo digo con responsabilidad. Tú no puedes experimentar esto si no estás en Cristo. No lo puedes experimentar.
Por lo tanto, necesitas a Cristo. Más que el aire que estás respirando. Si tú necesitas el aire que estás respirando ahora, necesitas a Cristo mucho más que eso. Y algo más que podemos decir sobre el gozo es que el gozo descrito en este texto, el gozo no es circunstancial. Porque el pasaje que dice aquí, dice, estad como siempre, siempre, siempre. La palabra siempre implica que Dios espera que el gozo en el creyente sea una realidad permanente. A pesar de las circunstancias que tú y yo podamos estar pasando. O sea que el gozo no depende de si todo está color de rosa en tu vida. No. Porque si no, entonces diría ahí, estad gozoso dependiendo cómo esté el clima. Hermano, escucha esta verdad. Si la fuente del gozo es Cristo, ¿alguien tiene alguna duda de eso? Si la fuente del gozo es Cristo y el creyente está unido o ligado a Cristo, por lo tanto, el creyente siempre puede tener gozo. Como dirían en matemáticas, una regla de 3 simple. Si el creyente, si la fuente del gozo es Cristo y el creyente está unido a Cristo, el creyente siempre puede tener gozo. Esa es una verdad bíblica inalterable. Así que el creyente tiene que estar examinando su vida constantemente. ¿Cómo está el nivel de gozo en su vida? Porque el hombre natural o el hombre carnal, en esencia, según la Biblia, son lo mismo, el natural o el carnal, definen el gozo dependiendo de las circunstancias que están pasando. Dios en su palabra define el gozo no como felicidad, no por un beneficio temporal, sino por la esperanza que el creyente tiene. Así que estén las cosas bien o estén las cosas mal, el creyente se regocija y se goza en su Señor. Y ejemplo de eso es el apóstol Pablo. Preso, libre, enfermo, saludable, Pablo se regocijaba en el Señor y escribía a la iglesia para que se regocijara en el Señor. El gozo del creyente no proviene de las circunstancias. El gozo del creyente proviene de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. El gozo del creyente proviene de las bendiciones espirituales que ya recibimos por haber creído en Cristo. Efesios 1 habla sobre esas bendiciones espirituales. Por eso es permanente. Porque el gozo del creyente no depende de lo que pasa alrededor. El gozo del creyente depende a quién estoy unido. ¿A quién estás unido tú? A Cristo. Esa es la razón por la cual aún en las dificultades, en las pruebas, en las enfermedades, el creyente permanece en gozo. El apóstol Pedro, en la primera epístola, capítulo 1, versículo 8, lo llama el gozo que es inefable y gozo que es glorioso, el cual no desaparece en medio de las pruebas. Es lo mismo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 6. Pablo dice, como entristecidos, pero siempre gozosos. Claro, yo puedo tener tristeza, poner este ejemplo, porque quizás un familiar falleció. Oh, pero tengo gozo en Cristo. Porque si mi familiar falleció en Cristo, está en un lugar mejor. Y si falleció sin Cristo, pues habrá una tristeza, pero sigo estando en gozo, porque yo estoy en Cristo.
porque Él me sostiene en medio de esa tristeza, de ese dolor. Pablo también lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 3, ese sí lo puede buscar. Y Pablo dice, yo creo que yo lo resumí aquí, voy a mirarlo a la Biblia porque creo que en mis textos lo resumí yo aquí. Porque ya que lo mandé a que lo buscara, pues leámoslo completo. Romanos 5:3, perdón por los que están en línea que se lo está resumido. Ah, no, sí, así está. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y sabe que está escribiendo esto no fue un hombre que todo lo que vivió lo vivió color de rosa, que no pasó por ninguna aflicción. No, ahorita la vamos a leer algunas de las aflicciones que pasó el hombre que escribió este pasaje. Pablo, por ejemplo, voy a mencionarle una de ellas. Cuando estaba en Filipo con Silas, fue encarcelado, le dieron latigazos, los pusieron en un cepo. Le recuerdo al que es un cepo, es que le ponen la cabeza aquí, le ponen las manos aquí, algunos también le ponían los pies. Una situación incómoda totalmente. Y luego lo mandaron a la celda más profunda de la cárcel, la más húmeda posible. Y en esa situación en particular dice la Escritura que Pablo y Silas seguían con el mismo gozo y con la misma alegría, como si estuvieran echándose brisa en una silla al lado, por allá tranquilos. Pero a pesar de las circunstancias, dice la Escritura que Pablo, dice el texto, de las circunstancias externas, mantenía el gozo al punto de que estaba cantando cánticos e himnos. Y sus cánticos eran tan duros que todos los escuchaban. ¡Wow! A veces nosotros, no, es que... No, mejor no lo digo. ¡Wow! Sí, porque muchos me han hecho algún comentario de eso, van a pensar que la estoy tirando, así que mejor no digo. ¡Wow! En lo más difícil de su vida, en un momento difícil, yo me quiero imaginar estar en un cepo, en esa situación, y ponerse a cantar, porque tenían gozo, porque tenían alegría. Porque no estaban viendo lo que estaba pasando, estaban enfocados con su mirada en Cristo. Hermano, cuando usted y yo tenemos la mirada en Cristo, no importa la situación tan difícil en la que usted esté pasando, en usted todavía hay fuerzas para levantar su voz y adorar a su Señor y Salvador. La vida de Pablo y Silas impactó tanto a los creyentes de Tesalónica que el mismo Pablo luego dice de ellos que vosotros viniste a ser imitadores de nosotros. Allá en el capítulo 1, versículo 6, ya lo estudiamos. Imitadores de nosotros y del Señor. Y dice que recibieron la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Hermanos, la iglesia primitiva y los hermanos de la iglesia de Tesalónica entendieron o vivieron en todo tipo de persecución que usted y yo nos podemos imaginar. Ellos tenían persecución política, persecución religiosa, me atrevería a decir persecución familiar. Y sin embargo, la enfrentaron con gozo en el Señor. La pregunta que nos tenemos que hacer hoy, tú y yo como iglesia, es: ¿cómo estamos enfrentando las dificultades que vienen a nuestra vida? ¿En nuestras fuerzas o en sus fuerzas con el gozo del Señor? Y volviendo a Tesalonicenses 1:6, Pablo dice: viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. La Biblia describe a Jesucristo como un varón de ¿qué? De dolores. Uno que experimentó quebranto. Pero a pesar de todos los quebrantos, a pesar de todos los dolores, dice que Él
tenía un profundo gozo y que todo lo que hizo lo hizo con gozo. Hebreos 12:2. Creo que Hebreos 12:2 es uno de los pasajes que nosotros sabemos de memoria, pero no sabemos de memoria la primera parte. ¿Qué dice la primera parte? Apenas lo diga se va a acordar. Puesto los ojos, ¿en quién? En el autor y consumador de la fe. Amén. Hasta ahí no lo sabemos todos. Les soy honesto, hasta ahí no lo sabemos todos. No, sí, la Biblia dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Ahí nos paramos. Pero ¿por qué no seguimos leyendo? El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Todo lo que enfrentó, lo enfrentó con gozo. Cristo le dijo a los discípulos allá en Juan capítulo 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ven, mis hermanos, que no hay incompatibilidad. Se puede tener gozo y enfrentar dificultades difíciles al mismo tiempo y mantener el gozo. Sí, se puede. Cristo lo hizo, los discípulos lo hicieron. Dice a los discípulos que fueron maltratados, que fueron puestos en la cárcel, y dice que salieron de ahí gozosos porque por causa de Jesucristo fueron maltratados. El gozo del creyente se alimenta cada día de la relación íntima que el creyente tiene con el Señor. Hermano, algo más que puedo decir sobre el gozo es que el gozo es un imperativo para el cristiano. Es una orden para el cristiano. O sea, no es una opción. Ahí no dice si tienes tiempo, si te gusta, si estás de acuerdo con lo que estás viviendo, ten gozo. No, siempre estad siempre gozoso. Hermano, es un imperativo. Y cuando tú y yo no estamos gozosos, estamos en pecado. Y es bueno que nos hagamos la pregunta, ¿estaré yo en pecado porque el gozo no está presente en mi vida? Pablo dice, está siempre gozoso. Y lo interesante es que este imperativo no lo podemos cumplir en nuestra vida alejados de la oración. Por eso el siguiente imperativo, el segundo imperativo, dice el apóstol Pablo en el versículo 17, es orad sin cesar. La oración debe ser una marca habitual en la vida del creyente. Todos los asuntos del creyente deben ser pasados por la oración. Es decir, por dependencia y cercanía a Dios. Dice que la palabra oración que aparece en este texto es la más común en el griego. O sea, la frase que eso es la más común en el griego para describir la oración. Pero esta palabra también es escrita como confesión, como sumisión, como entrega, como gratitud, como acción de gracias, como alabanza. O sea, todas las grandes manifestaciones de la relación del creyente con Dios están encerradas en esa palabra, orad. Y dice la palabra, o dice el apóstol allí, sin cesar. Literalmente se traduce constantemente. Es una acción permanente y continua. Y cuando oramos o cuando pensamos en esa oración continua o permanente, tenemos que pensar en nuestro máximo ejemplo en la oración, que fue el Señor Jesucristo.
La Biblia nos dice que Jesús día y noche vio la oración como algo fundamental para su propia vida y ministerio. Así que Jesús le dio importancia a la oración. No solamente oraba, sino que enseñó a sus discípulos a orar. Los discípulos, fue tanto en los discípulos que vieron el interés de Jesús en la oración que le dijeron: Jesús, enséñanos a orar. Señor, no solamente danos la teoría, sino también la práctica. Lucas 18, en la parábola de la viuda y el juez injusto, Jesús la usó para mostrarnos la importancia de orar y no desmayar. De orar y no desmayar, es decir, ora constantemente. Alguien presentó la oración de la siguiente manera, y creo que es interesante, no lo había visto yo de esta manera, pero lo relacionó con el respirar para nosotros. El respirar en usted y en mí es algo ¿qué? Natural. Levante la mano el que se cansa de respirar, a menos de que tenga problemas en los pulmones, pero una persona sana no se cansa de respirar, no se fatiga al respirar. Es más, hasta que yo mencioné eso, usted ni se había dado cuenta, ni se había percatado de su respirar. Simplemente, naturalmente, usted y yo estábamos respirando. Pero, cuando usted y yo tratamos de sostener la respiración, dejar de respirar, eso es agotador, eso cansa, porque estamos tratando de hacer algo ¿qué? Antinatural. Por eso nos cansamos, por eso nos fatigamos. Pues no, lo mismo sucede con la oración. La oración debe ser algo natural en los cristianos. Debe ser el aliento de la vida del creyente. Cuando el creyente se siente cansado, derrotado, es precisamente porque ha dejado ¿de qué? De orar. Porque ha dejado de retener, si me permite llamarlo de esta manera, la respiración espiritual a través de la oración. Entonces viene el cansancio, viene el desánimo, viene la ansiedad y viene todo lo demás. Creyente que tiene una vida de oración permanente o disciplinada, creyente que se sostiene firmemente. Pero creyente que no ora firmemente es el creyente que usted lo ve desanimado, agotado, preocupado, en ansiedad y en todo lo que usted le quiera meter. Ore por mí, y pone a orar a todos y toda la iglesia orando por ellos y ellos echándose brisa. Por eso andan de esa manera. Así como sostener la respiración física es malo para el cuerpo, contener la oración para el creyente es malo para nuestra vida espiritual. Hay muchas razones por las cuales la Escritura nos dice que debemos orar. Póngame atención, voy a mencionar algunas. La misma noche que el Señor Jesús iba a ser entregado, después de regresar por tercera vez y hallar a los discípulos durmiendo, ¿qué les dijo? Velad y orad. ¿Para qué? ¿Para que se les quite el sueño? No, para que no entréis en tentación. Hermano, oramos para no entrar en tentación. Si somos honestos, tú y yo, muchas de las veces que hemos cometido pecado es porque hemos fallado en nuestra vida de oración. Hemos descuidado la vida de oración, entonces hemos cedido o hemos sido arrastrados por la tentación.
¿Por qué oramos? Porque la oración nos ayuda a controlar la ansiedad y las preocupaciones. Filipenses 4, vaya rápidamente, Filipenses 4, versículo creo 6. Es uno de los versículos que más comparto con los hermanos cuando están pasando por dificultades. Es más, en estos días, bueno, es más, no, mejor no. Que tu mano derecha no sepa lo que sabe tu mano izquierda, dice por ahí. Entonces, Filipenses 4, mira lo que dice. ¿Lo tiene? Versículo 6. Dice, por nada, y por nada es por nada estéis afanosos. Pero está muy difícil. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dice el Señor. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ¿qué? Oración, ruego con acción de gracias. Dijo alguien por ahí, la ansiedad es exceso de estar mirando al futuro. Por eso usted está ansioso. Un día a la vez. Relájese. Un día a la vez. El ansioso es el que está. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y qué va a pasar mañana? Relájese. ¿Qué voy a comer mañana? Relájese. Preocúpese por qué va a comer hoy. Dice por nada. Por eso el creyente ora. Para no estar ansioso, dice, sino que delante de Dios sea conocida todas las preocupaciones, toda la petición delante de Dios. Y están los creyentes ansiosos llamando a todo el mundo, contando los problemas a todo el mundo. ¿Por qué el creyente hace eso? Muy simple. Ese creyente no tiene vida de oración. Y como no se desahoga en el Señor, ¿con quién tiene que desahogarse? Con mengano, perengano, con todo el que quiera. Con muchilanga, con todos esos. A todos llama. Y se desahoga con ellos. Filipenses 4, 6, apréndaselo. Por nada esté afanoso. Si ese problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Si ese problema no tiene solución, ¿por qué te preocupas? ¿Tiene solución? No. Pues entonces, ¿tiene solución? Sí. Entonces, ¿por qué se preocupa si tiene solución? Descanse en el Señor. El creyente que vive en ansiedad es creyente que no tiene vida de oración. Simple. La oración nos permite tener una mente llena de paz en el Señor, donde la paz del Señor llena nuestros corazones y no hay lugar para la ansiedad. Me acuerdo la canción que cantábamos cuando estábamos pequeños en la escuela dominical. Si el diablo toca tu corazón, dile que no, que Cristo vive en ti, que no hay lugar para él. La cantábamos por ahí, ya creo que me está olvidando, pero por ahí va. Si él toca, dile que no, Cristo vive en ti, no hay lugar para ti. Hermano, cuando el creyente tiene la paz de Cristo, que busca en oración, cuando la ansiedad viene a la puerta tocando, no hay lugar para ella. Miren lo que dice el versículo 7, se lo muestro con la escritura. Dice, como su petición ha sido conocida delante de Dios, con ruego, con acción de gracias, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a hacer? Guardará. ¿Quién va a guardar su corazón? ¿Usted? ¿Quién lo guarda? La paz de Dios, dice, la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Por qué los pensamientos? Porque la gente empieza a darle vueltas y darle vueltas y vueltas y vueltas. Muy rápido. Salmo 25, por ejemplo. Vaya buscándolo mientras tanto. En el Salmo 25, no solo nos muestra el salmista su conocimiento del Dios personal, sino que también nos muestra algunas razones por las cuales es necesario orar.
Versículo 4 y 5, voy rápido. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Hay un cántico que hace unos años escuchaba yo sobre este versículo. ¿Qué está haciendo el salmista allí? Reconociendo la necesidad de la guía del Señor. Allí está orando. Hermano, tú y yo no somos diferentes al salmista, necesitamos su guía. Enséñame, Señor, tus caminos. Decisión que vaya a tomar, enséñame, Señor, tus caminos. Señor, muéstrame, Señor, si esto es verdad. Señor, encamíname. Señor, por favor, abre mis ojos para que yo pueda tomar esa decisión, pueda caminar en tu senda. Hermano, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Los caminos del Señor son diferentes a nuestros caminos. Dos versículos más, versículo 7. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Versículo 11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Por qué más oramos según estos dos versículos? Para pedir perdón por nuestros pecados, porque pecamos delante del Señor. Pedimos, Señor, para que Él nos dé arrepentimiento. Si no oramos, mire, si el creyente no está orando, ¿sabe qué está implicando eso? Que tampoco está pidiendo perdón a Dios por sus pecados. O sea, que está viviendo la vida loca. Ay, no, ya salimos de vivir la vida loca. Hemos entrado a una nueva vida donde nuestra nueva vida nos exige orar. Es como, se lo pongo de esta manera ya que viene este ejemplo a mi mente. Nuestro ambiente de vida es aquí. Si usted se tira a la piscina a querer estar debajo del agua, ¿qué va a pasar con su cuerpo? ¿Qué te va a exigir tu cuerpo? Salte de aquí. Salte de aquí, necesitas aire para poder seguir funcionando. Bueno, la oración para el creyente es lo mismo. Hombre, nos implica, mire, tú estás en un ambiente diferente, salte de ahí porque eres hijo de Dios, necesitas la oración. Necesitas pedir perdón porque has pecado, consciente o inconscientemente, pero hemos pecado. Y el que diga que no ha pecado, dice la Escritura, es mentiroso. Y si no oras regularmente en tu vida de oración, implica que no estás pidiendo perdón por los pecados que has cometido, que no estás viviendo una vida de arrepentimiento. Otro versículo más, 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él te enseñará el camino que has de escoger. ¿De qué habla allí? De la importancia de tomar decisiones. Todos, mire, de que usted y yo nos levantamos hasta que nos acostamos, tomamos decisiones. En el trabajo, en la escuela, en nuestra familia. Cuando oramos, le pedimos a Dios, Dios, dame cuál es la decisión mejor que yo deba tomar. Y perdóneme que yo enfatice en esto, pero si tú eres miembro de una iglesia local, todas mis decisiones también van a ¿cómo se dice la palabra? Afectar a esa congregación local. Todas. Todas. Si yo le soy infiel a mi esposa, eso no va a afectar únicamente a mi familia, va a afectar a la iglesia del Calvario. Si ahí me atrapan robando en Walmart, eso no solamente me va a afectar a mí, me van a meter preso, va a afectar a toda la iglesia del Calvario. A toda la iglesia del Calvario. Cualquier decisión que tú y yo tomamos va a afectar a la iglesia del Calvario. Si mi hijo sale y se larga de la casa porque no quiere someterse a las normas que yo tengo en mi casa, como esa, eso no solo va a afectar a mi iglesia, a mi familia, va a afectar a la iglesia del Calvario. Nos va a afectar a todos. Entonces debemos tomar decisiones
y decirle, Señor, quiero tomar esta decisión. Señor, llévame por la decisión correcta. No solo cómo va a afectar a mi familia, sino cómo va a afectar a mi familia espiritual. Versículos 18 y 16, 16 y 18. Un versículo, una razón más. Mírame, ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Saca de mí mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo. Perdona todos mis pecados. En medio de los problemas, el pueblo de Dios necesita orar. Dios es la mejor opción en medio de los problemas. Versículo 19 y 18. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti he confiado. Ahí el salmista, oramos, hermano, para pedir protección. Hermano, estos versículos nos pueden ayudar a entender la necesidad del creyente en la oración. Y hay más necesidades, pero tendríamos un sermón solamente para ello. Desde la intimidad de la oración aprendemos a conocer la fidelidad, la compasión para con nosotros. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Porque es que en la oración nos relacionamos con Dios. Miren lo que dice. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es gozo. Miren lo que dice el texto. Va a pararme aquí un momento. No importa lo que el impío haga. El impío es aquella persona que rechaza a Cristo. No importa lo que el impío haga, no importa sus obras religiosas, por muy buenas que parezcan, son abominación para Jehová. Pero mire lo que dice. La oración de los rectos, es más, hasta la oración de los impíos es abominación a Jehová. No las escucha. ¿Y por qué no las escucha, pastor? ¿No hay discriminación? No, no es discriminación. La Biblia enseña que nosotros nos podemos presentar a través de Dios, única y exclusivamente a través de ¿quién? De Cristo. Y si tú no estás en Cristo, estás orando al aire. Él no escucha la oración de los impíos. Pero dice aquí que la oración de los rectos, o sea, de los justos, de los que están en Cristo, es gozo delante de Jehová. Es decir, mire hermano, Dios se deleita, se goza cuando tú y yo nos presentamos en Él en oración. Wow. El Dios que no le rinde cuentas a nadie. El Dios que hace, que sostiene todo con el poder de su palabra, se goza cuando su pueblo se presenta en oración delante de él, hermano. Eso debe motivarlo a usted, que cuando alguien pida petición de oración, todos deberían levantar la mano. Yo quiero orar. Porque cuando esté orando, no solamente tengo el privilegio de presentar la petición de mi hermano delante de mi Señor, pero también estoy produciendo gozo en mi Señor porque estoy hablando con Él. Eso debe decir, yo quiero orar. Debería producir en nosotros esa, ¿quién quiere orar? Pum, 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 pum. Pero tristemente es todo lo contrario. ¿Quién quiere orar? Silencio sepulcral. Vamos al tercer imperativo porque nos avanza el tiempo. El tercer imperativo nos habla de tener una actitud de agradecimiento. Versículo 18. Dad gracias en todo. Los dos mandatos anteriores, el gozo y la oración, apuntan directamente a un tiempo personal
que dice siempre, es decir, constantemente. Orar, y aclaro, ¿no? Orar sin cesar no es que usted tiene que estar orando 24 horas, las 24 horas al día. Lo que está diciendo es que debe haber una disposición en usted a orar. Una disposición a usted a orar. Dice, den gracias en todo. Es decir, pase lo que pase, tú siempre tienes que tener una razón para estar agradecido. En toda circunstancia que enfrentemos. Y la razón por la cual nosotros los cristianos damos gracias en todas las circunstancias, por muy difíciles que sean, aunque no las entendamos en el momento, es por lo que dice Romanos 8, 28 y 29. Porque todos los que aman a Dios, todas, absolutamente todas las cosas nos ayudan a bien. Y si lo pongo que sea amonestado, me ayuda a bien. Que sea animado, me ayuda a bien. Que sea sostenido porque estoy débil, me ayuda a bien. Dele gracias a Dios en todo. Amonesté al hermano y me miró con cara de pocos amigos. Dele gracias a Dios. Dale gracias a Dios en todo. Porque aún en esa situación, Dios está trabajando en tu vida para parecerte cada día más y más a Cristo. Yo creo, por lo que enseño, por lo que dice la palabra y enseño, que todas las circunstancias en nuestra vida no se escapan de la providencia de nuestro buen Dios. Es decir, la providencia de Dios es que Dios usa todo lo que pasa a nuestro alrededor para su gloria o para trabajar en nuestra vida. Esa es la providencia de Dios. Yo creo en la providencia de Dios. Y si usted está en Cristo, debería creer en la providencia de Dios. Un ejemplo de ello lo vemos en José. Cuando José le dijo a sus hermanos, ustedes pensaron mal para mí. Es decir, la maldad de los hermanos de José, Dios la usó. Dios usó que a José lo vendieran como esclavo. Dios usó que luego a José lo metieron en la cárcel. Dios usó todo eso para luego crear un bien. Esa es la providencia de Dios. Yo creo en la providencia de Dios. Hermano, cada circunstancia que usted vive en esta vida, ya sea buena o ya sea mala, la entienda usted o no la entienda. Yo creo que quizás José no entendía lo que estaba pasando con él en ese momento. Job no entendía lo que estaba pasando con él en ese momento. Pero toda circunstancia está obrando para tu santificación, para tu madurez espiritual y para la transformación tuya a la imagen de Cristo. El día que el creyente entienda eso, se va a hacer un creyente agradecido. Mientras no lo entiendas, serás un creyente quejambroso. ¿Qué dice Santiago? En 1, 2 y 3, capítulo 1, versículo 2 y 3. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea que en las pruebas yo tengo que decirle, Dios, gracias. Porque esta prueba que yo estoy pasando, tú la estás usando para trabajar en mi paciencia. Y la semana pasada hablamos sobre la paciencia, ¿no? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Por qué más podemos estar agradecidos? Hermanos, por padecer por causa de Cristo. Miren las palabras de Jesús en Mateo 5, versículo 11 y 12, las bienaventuranzas. Voy rápido. Bienaventurados sois por mi causa. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan todo clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En momento de persecución el creyente dice gracias Dios. También podemos dar gracias cuando somos disciplinados. ¿What, pastor? A nadie le gusta ser disciplinado. Pero cuando somos disciplinados por causa de nuestro pecado,
en lugar de enojarnos con el que nos disciplina, debemos dar gracias a Dios. Mire lo que dice Hebreos 12, versículo 6, 8 y luego el 11. Porque Dios al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Y mira lo que dice el versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es disciplina? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Lo que está diciendo ahí el autor de Hebreos es que todo padre disciplina a su hijo, porque es su hijo. Pero si no os deja, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos habéis sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, saber que Dios me disciplina es saber que Él me ama. Mire, yo se lo digo como hijo, en muchas ocasiones, cuando era disciplinado, yo decía, es que este señor y esta señora no me quieren, ni me aman. Así decía, en el enojo, este señor y esta señora no me aman, por eso me dan. Pero uno cuando crece entiende que la disciplina del Padre hacia uno era por amor. Y si yo tuviera que sacar a Dios un momento de la escena, si tuviera que sacar a Dios un momento de la escena, si usted me lo permite, yo he podido llegar a donde estoy hoy por la disciplina de mi papá y de mi mamá. Si ellos no me hubieran disciplinado, yo no estaría hoy aquí. Dios en su providencia los usó a ellos. Dios tenía su plan. Por eso dije sacando pero estoy hablando en términos humanos. En términos netamente humanos. La disciplina de ese hombre y de esa mujer permitieron de que yo llegara a donde estoy ahora. Si no estaría en Colombia, ¿quién sabe haciendo qué? O hasta muerto estaría, dice por ahí mi papá. Saber que Dios nos disciplina es saber que Él nos ama. Saber que un padre disciplina al hijo es saber que te ama. Hijo, yo sé que no lo entiendes en este momento. No es un sermón para hijos, pero vamos a aprovechar y lo metemos ahí. Yo sé que quizás no entiendas la disciplina de tu padre en este momento, de tu madre, pero es porque te aman y quieren lo mejor para ti. Quieren lo mejor para ti. No hay ningún padre aquí que quiera lo peor para su hijo. Nota el versículo 11, volviendo a nuestro sermón. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo. Amén. Sino de tristeza. Lo digo de primera mano. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Sabe qué es lo que está diciendo aquí? Que aquellos que son disciplinados, mañana va a haber fruto. Usted está recibiendo el fruto de la disciplina en la cual yo fui sometido por mis papás y por Dios. Mis hijos están recibiendo ese fruto. La congregación va a recibir ese fruto. Hermano, en medio de la disciplina por nuestro mal comportamiento, un creyente debe orar. Y perdóneme por lo que le diga esto, a nadie lo disciplinan porque sí. Perdóneme, porque uno siempre cuenta la historia. Ay, me disciplinaron. ¿Y por qué? Yo no sé. No. Usted sí sabe, que no quiere reconocerlo, es otra historia. Pero a nadie, absolutamente a nadie, disciplinan por nada. Ese cuento de que yo no sé qué hice,
No se lo crea, le están contando lo que le conviene. Algo tuvo que haber hecho para que el papá le dé el pau pau, o la mamá, o el maestro. Pero tú qué hiciste, yo no hice nada. Yo fui estudiante. Ese cuento de que yo no hice nada, no se lo creo, porque yo fui estudiante. Sí hicimos. A nadie disciplinan por hacer nada. Me acordé de un evento, pero bueno. Hermanos, no seamos como los impíos. Romanos 1 dice que no glorificaron a Dios y no le dieron las gracias. En medio de la disciplina por nuestro mal comportamiento, el creyente debe decirle: Señor, gracias, porque aunque me gané esta disciplina por mi mal comportamiento, gracias porque yo sé que aunque me duele, tú vas a producir fruto de justicia después de este comportamiento, después de esta disciplina. Alabado sea el Señor. Hay un salmo que me gusta, Salmo 103, rápidamente, ya casi vamos aterrizando. Bueno, unos cuantos minutos más. Se lo voy a leer rápidamente. Dice: bendice, alma mía, a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No lo olvides, bendígalo. Bendígalo. Y mire cómo termina el Salmo, el versículo 18. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Hermano, en el contexto inmediato, lo que Pablo está diciendo aquí es que la voluntad de Dios incluye que estés siempre gozoso, que ores constantemente y que seas agradecido. Esa es la voluntad de Dios. Tristemente nosotros pensamos siempre la voluntad de Dios de muchas maneras en los aspectos de la tierra. Sí, hay que buscar a Dios, la voluntad de Dios, con qué me voy a casar, la voluntad de Dios si es que vaya a tal lugar, que esto y lo otro. Claro que sí, ¿en qué vacaciones voy a ir? Si voy a cambiar de trabajo. Claro que hay que buscar la voluntad de Dios allí. Pero nos olvidamos de los aspectos espirituales. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Ellos están claros en su palabra. La voluntad de Dios para tu vida es que siempre estés gozoso. La voluntad espiritual de Dios para tu vida es que tengas una vida de oración. Y la voluntad de Dios para tu vida es que estéis agradecidos constantemente. Ya lo estudiamos. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Así que la voluntad de Dios en este pasaje involucra los tres imperativos que Pablo viene a dar, y me atrevería a decir que lo que sí que también lo involucra. Déjeme terminar con algo. Déjeme recordarle rápidamente quién nos dijo que escribiera, quién escribió estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar acción de gracias. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 24. Mire lo que dice. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, o sea 39, y lo he recibido 5 veces. Usted hará la cuenta. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, es decir, agarrado de una tabla en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en las ciudades, peligros en los desiertos, peligros en el mar, peligros en los falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas. Y sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Yo no sé cuáles sean sus circunstancias en este momento en su vida,
Pero una cosa tengo seguro, nada de lo que Pablo describe allí lo está describiendo usted. Dios en su soberanía lo ha permitido. Lo que usted está pasando ahorita, esa dificultad, esa enfermedad crónica, esa dificultad con su hijo, esa dificultad con su cónyuge. Hermanos, si usted cree en un Dios soberano, Él lo ha permitido. No lo voy a engañar, Dios lo ha permitido. Pero tienes que experimentar el gozo que Él diseñó. No importa la circunstancia que estés pasando, disfruta el gozo de su voluntad. Disfruta de las circunstancias que estás pasando, porque Él la está permitiendo en tu vida, porque Él sabe que es lo mejor para tu vida. Porque Él sabe que a través de esa circunstancia va a formar la imagen de su Hijo en tu vida. Eso usted se lo puede preguntar a Job, se lo puede preguntar a Jacob, se lo puede preguntar a José, se lo puede preguntar a Moisés, se lo puede preguntar a Abraham. Así que disfrute lo que esté pasando en este momento, porque Dios te está llevando por su camino. Y mientras caminas en ese proceso, ora sin cesar. No te canses de orar, mantente en oración. Mientras caminas en esa circunstancia difícil, no te canses de darle acción de gracias, porque Él está formando tu vida. Usted tiene que tenerlo bien claro. Cada dificultad Dios la usará para formarte a la imagen de su Hijo. Entonces, dad gracia en todo. Dale gracias porque te está formando a su imagen. Por muy difícil que sea, no hay nada que no esté bajo el control de Él. No hay nada. Por eso Job dijo, bendigo a Dios cuando da y bendigo a Dios cuando quita. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Porque tu palabra, oh Dios, nos confronta. Nos lleva a examinar cómo está nuestro gozo, cómo está nuestra vida de oración, cómo está nuestra vida de acción de gracias. Hermano, yo donde usted está, yo quiero que usted haga un momento, una pausa y examine su vida en esas tres áreas. ¿Qué tan agradecido está siendo usted en medio de la dificultad que está pasando? ¿Qué tan gozoso está usted? ¿Y cómo está su vida de oración? Y si está fallando en alguna de esas áreas, pues tome ese tiempo allí y dígale, Señor, perdóname. Porque yo que digo que te conozco, estoy fallando. Y arregle cuentas con Él, porque esa es la voluntad de Dios. Que estés gozoso. La voluntad de Dios es que tengas una vida de oración constante. Y la voluntad de Dios es que vivas una vida de agradecimiento. Pablo fue ese hombre que pasó por muchas dificultades, pero fue un hombre que escribió y nos dijo, regocijaos en el Señor. Hermano, en esta congregación creemos en la soberanía de Dios. Es decir, que Él tiene el control sobre todas las cosas. Y que todo lo que pasa es porque Él lo permite, ya sea en su voluntad absoluta o en su voluntad permisiva. Pero todo Él lo permite. Así que la circunstancia en la cual tú y yo nos encontramos en este momento, Él la permitió. Así como la permitió que le pasara a José, a Job.
con un propósito. Yo no sé cuál sea el propósito del cual Dios está permitiendo lo que está permitiendo en tu vida. Yo no sé cuál sea. Pero allí donde tú estás, dile, Señor, gracias. Quizás te está disciplinando de alguna manera. Dile gracias, Señor. Porque en esa disciplina tú te vas a glorificar. Padre, tu palabra ha sido expuesta. Señor, y si fue predicada de acuerdo a tu palabra, Señor, permite de que tu pueblo la haya entendido conforme a tu palabra. Y que el fruto del gozo, de la vida de oración constante y de acción de gracias sea una realidad en esta congregación. En el nombre de Jesús. Y toma un tiempo para hablarte a ti, amigo, que no conoces a Cristo. Necesitas a Él, a Cristo, como tu Salvador y Señor. Para que puedas experimentar una vida de gozo, para que puedas experimentar una vida de oración y para que puedas experimentar una vida de acción de gracias. Y lo más importante, para que puedas caminar en la voluntad de Dios. Preguntarás, ¿y qué puedo hacer para ser salvo? La Escritura dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Confiésalo como tu Señor, como dice Romanos. Cree en Él y encontrarás salvación. Y entonces el gozo de Cristo estará en tu vida. Empezarás a caminar en una vida de oración, en acción de gracias. Padre, yo oro por aquellos que no te conocen esta mañana, para que tu Espíritu Santo pueda convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Y para que ellos puedan llegar a conocer su condición y a pedir perdón y arrepentimiento en esta mañana. Señor, para que si se arrepienten como enseña tu palabra, pueda haber gozo en los cielos, porque un pecador se ha arrepentido. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.